Vamos a leerlos todos juntos, hermanos. Empieza diciendo, la palabra de Dios se lee en nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Jesús, la vid verdadera. Dice la palabra, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve aún más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria a Dios por su palabra. En nuestra vida de creyentes, hermanos, somos como ramas o pámpanos, ¿verdad? Conectados a Él, es decir, a la vid. Extrayendo esa vida de Él como los pámpanos o ramas extraen los nutrientes necesarios para así vivir, florecer y dar fruto. Es realmente, hermanos, la vid, Jesucristo, que hace que todo suceda, no nosotros. Cuando Jesús dice que Él es la vid, en este pasaje es una de las últimas series de las declaraciones que Él hace en el Evangelio de Juan, usando la misma forma. Dice también, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. El uso repetido de yo soy sugiere el nombre que Dios le dio a Moisés para llamarlo. Yo soy el que soy, en Éxodo 3:4. Jesús está dando a entender que Él es la vid de la que proviene toda vida, que Él es la verdad, Dios manifestado en carne, y la nueva vida del reino ahora también fluye de Él. Juan 13. Jesús está diciendo algo muy cercano a su corazón, esperando que lo escuchemos y recibamos esas palabras. En el versículo 1, el capítulo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dios como labrador, hermanos, de su huerto, que vela por el crecimiento de sus hijos. Él es el dueño y se ocupa personalmente de su huerto, de limpiarnos de toda maldad e inmundicia. Él espera que llevemos mucho fruto. Por eso somos podados, ¿verdad? En el segundo versículo dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiaré para que lleve aún más fruto. Fuera de Cristo, hermanos, no hay vida ni fruto. Ya vosotros, dice en el capítulo 3, estáis limpios. ¿Por qué dice, hermano? Por la palabra. Por la palabra que os he dado. ¿Quién puede leer Primera de Pedro 1:22? Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1:22. Amén. ¿Cuál es la verdad? Su palabra, ¿verdad, hermanos? En Hebreos 4:12. Esto no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y dice que penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne todos los pensamientos del corazón. Así es, hermano. En el capítulo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí. Necesitamos, para poder permanecer en nuestro Señor, tener una comunión con Cristo, conectados a la vid. Él es el que nos da la vida y la vida verdadera. Así tendremos acceso a Él, a su sabiduría, guía, amor y gracia. Gloria a Dios. En el capítulo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que permanecer, hermanos, significa tener comunión con Cristo. Debemos permanecer conectados a Él para alcanzar la grandeza según su voluntad y llevar una vida plena y fructífera que lo honre y lo glorifique. Gloria a Dios. En el capítulo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Mateo 7, 22, 23. ¿Quién lo puede leer? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así es, amén. El pámpano que no permanece en la vid no recibe la savia, donde se extraen los nutrientes necesarios para crecer y dar fruto, por lo que se seca, dice, y se convierte en leña. De igual manera nosotros, si no permanecemos en Cristo, no recibimos su gracia y su amor transformador. Número 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros sentimos que nuestras oraciones no tienen contestación? O que pensamos que el Señor está haciendo oídos sordos, ¿verdad? Pero no es así. Aquí se nos da un gran principio. Dice que tenemos que permanecer en Él, en su palabra, ¿verdad? ¿Quién puede leer? Primera de Pedro 3:12. Aleluya. Sí, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su oración. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. El rostro del Señor está sobre los justos. ¿Qué quiere decir? Nosotros los creyentes que nos basamos en su palabra, ¿verdad? Esa es la justicia, es la verdadera justicia. Primera de Juan, en el libro aquí donde estamos, capítulo 5, 14. ¿Quién lo puede leer? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Amén. Gloria a Dios. Hay muchos versículos que hablan sobre esto mismo, hacen referencia, trae una anotación de bastantes, pero yo creo que en sí queda claro, ¿verdad? Que si nosotros permanecemos en Él, como dice el Señor, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero necesitamos tener una comunión con Él, ¿verdad? En el número 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Quién puede leer 2 de Corintios 10:5? Mira lo tenía ahí.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Quiere decir, nuestra voluntad rendirla a Él, ¿verdad? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No nos conformemos a la manera de pensar de este mundo, dice, que sino que renovados, ¿verdad? Renovados nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Amén. Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Romanos 11:16-20 dice, si las primicias son santas, también no es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, somos nosotros, ¿verdad? Has sido injertado, dice, en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero por tu fe, por nuestra fe, hermanos, estamos en pie. No nos ensoberbezcamos, ¿verdad? Sino temer. Aleluya. Gloria a Cristo. Pues este pasaje de la Biblia, de Jesús la vid verdadera, pues lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Que nuestro pastor nos ha hablado de ella. Dice, desde el principio dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir? Que hay otras vides que no son verdaderas. En nuestro Señor Jesucristo es en el único que podemos encontrar la vida, ¿verdad? Y dice que nosotros, que su Padre, dice, es el labrador. ¿Qué hace un labrador? Poda, corta, da nutrientes. ¿Para qué? Para que esa vid lleve fruto, ¿verdad, hermanos? Así nosotros como cristianos muchas veces decimos, Señor, yo quiero ser agradable a ti. Yo quiero darte muchos frutos en mi congregación, dar frutos. ¿Por qué no damos frutos? Porque no le permitimos al Señor que venga y nos limpie, que venga y nos quite hasta lo más mínimo. Porque muchas veces le decimos al Señor, yo te entrego este pecado, el pecado más grande yo te lo entrego, pero nos quedamos atesorando las ramas pequeñas. Y esas ramas pequeñas, hermanos, son las que no nos dejan crecer. Y poco a poco nos van separando de la vida de Cristo, ¿verdad? De la vida de Dios. No nos deja permanecer. Y después decimos, Señor, susténtame, no me sueltes. El Señor nos suelta, hermanos. Nosotros por nuestra desobediencia nos vamos alejando de la vida de Dios. El Señor dice, no suelta a nadie sin que ese alguien lo haya soltado primero. Y después dice el Señor que nos entrega una mente reprobada. Esa mente reprobada, nosotros, aunque vengan y nos hablen de Cristo, ya no entendemos. Yo les quiero compartir, hermanos, que un tiempo yo también estuve así, ¿verdad? Yo no negué de mi fe, yo siempre estuve con Cristo, pero me alejé de las congregaciones, dejé de congregarme. Y mi vida se empezó a llenar de un vacío. Yo escuchaba en ese tiempo, yo oraba por mucha gente, mucho tiempo. Después yo escuchaba cuando mi hermana vino a los pies de Cristo y la miraba alabando, adorando y la palabra. Yo decía, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo ya no puedo si yo me sé esos versículos de memoria? O sea, yo me la pasaba de noche comiendo Biblia, leyendo la palabra. ¿Por qué yo ya no puedo? Decía el Señor. Porque yo no puedo orar o ver la necesidad de esa alma perdida. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo me había separado de la vid, porque mi rama estaba fuera de la vid,
porque yo me estaba secando, hermanos. Y dice la palabra aquí que el que es secado es tomado y lanzado al lago de fuego. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, aleluya. Y nosotros sabemos, dice un versículo, el cielo, ¿quién se lo sabe? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Quiere decir, hermanos, que lo que yo acabo de leerles aquí, lo que dice el Señor, que el que no dé fruto será lanzado al lago del fuego, hermanos, va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. Dice aquí, el título que yo le puse, no te sueltes, permanece. Esto habla para la gente que ya está en la iglesia. No dice para aquel que apenas va a llegar. Nosotros ya estamos, ya estás aquí, permanece, quédate aquí, pero quédate lleno de la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué decimos que no podemos ser escuchados en nuestras oraciones? Dice el Señor, piden y no son contestadas sus oraciones porque piden mal, porque piden para satisfacer sus propias necesidades. Pero cuando estás basado en la vid verdadera, ¿qué es lo que pides? Pides conforme a la palabra de Dios. Pides que ese enfermo sea sanado, que Él provea para alguien más. Y dice el Señor también en el libro de Job que Dios le sanó de su enfermedad cuando Él hubo orado por sus amigos, ¿verdad? Adiós. Entonces yo les digo, hermanos, ya estamos aquí, hay que permanecer. No ser una vid silvestre, un olivo silvestre. Porque ese olivo, esa vid, perdón, no es olivo, es fruto de la vid, ¿verdad? Dice que es amargo, que su final es amargo. ¿Quieren ustedes, y me cuento yo también, que nuestro final sea amargo? Que aunque vengamos aquí y estemos sentados, no podamos glorificar a Dios. Ahí está la clave, hermanos. Ahí están los fundamentos. ¿Quieres tener una vida fructífera en los caminos de Dios? Amén. Permanece en Él. Amén. Permanece en mí, dice el Señor. Gloria a Dios. No te sueltes. Ya estás aquí. No retrocedas. No des un paso atrás. No te desvíes a diestra ni a siniestra, dice su palabra. Quieren glorificarse, cantar alabanzas. Así debemos de vivir, pegados a Él, enamorados de Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Bendito. Capítulo Juan, se los voy a leer, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo podemos ser discípulos del Señor? Permaneciendo en su palabra. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo, hermano? Es el que tiene un tutor. Ese es un discípulo. Así es, que aprende, ¿verdad? Que tiene un tutor. Que tiene un tutor, que tiene un padre, Que le enseña. alguien que le enseña. Ajá. Sí, por ejemplo, hay gente que dice, yo tengo esta persona que yo le estoy enseñando a trabajar, a hacer, ¿verdad? Así somos nosotros, somos discípulos. Tenemos que caminar pegados al Señor. El Señor, hermano, espera que demos frutos dignos de lo que Él sembró en nosotros. Frutos dignos de lo que Él sembró en nosotros. El mayor fruto que podemos llevarle a Él, ¿cuál creen que es, hermano? ¿Cuál fruto creen que es el mayor que Él quiere que le llevemos? Frutos dignos de arrepentimiento. Obediencia, dice. ¿Quién lee Gálatas 5:22 al 23? No lo sabemos de memoria, hermanos, también este. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bonanza, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, hermano. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Así es, gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Amén, aleluya. Entonces el Señor, ¿qué está esperando? Estos son los frutos que nosotros quiere que demos. Si nosotros sembramos, como dice el pastor, me recuerdo mucho esta prédica por el pastor. Si nosotros sembramos un árbol de limón, no vamos a esperar que ese árbol nos dé mangos, porque no es el diseño. Porque no los nutrientes, la rama en sí nos va a llevar este fruto. Entonces los frutos que nosotros necesitamos dar son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Somos cristianos, hermanos, tenemos que ser diferentes. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Amén, aleluya. En primera de Pedro, capítulo 3:12, dice, porque los ojos del Señor, dice, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos de los que hacen mal. Queremos que el Señor incline su oído a nuestras oraciones, permanecer en Él, hermanos. Que cuando nosotros vayamos a orar por un enfermo, nuestras oraciones tengan poder. Aleluya. Pues gloria a Dios, hermanos.